¿Qué tal? Soy Carlos Zúñiga Sánchez y en la clase 2 de conceptos básicos veremos cómo funciona Power Automate en la versión online y los demás elementos que caracterizan un flujo, los tipos de flujo que existen y al final explicaremos cómo funciona el flujo que hicimos en la primera sesión. Ahora, para entender un poco más cómo funciona la interfaz de Power Automate en la versión online, nos vamos a la parte de Office 365 y estando en cualquiera de sus aplicaciones, en la esquina superior izquierda tenemos la opción de ver todas las aplicaciones que conforman este entorno. Ahora que estamos en la parte de Microsoft Power Automate, tenemos en la esquina izquierda una barra con diferentes opciones que prácticamente son configuraciones o propiedades de los flujos y de las diferentes conexiones que se pueden llegar a establecer entre los aplicativos que queremos automatizar. Y bueno, poco a poco iremos viendo cada una de estas opciones. Y bueno, en la parte de acciones tenemos flujos que implican aprobaciones y flujos de proceso de negocio que explicaremos más adelante. En esta parte tenemos los diferentes flujos que hemos creado y que aún están en proceso y que constantemente están ejecutándose. La opción de crear plantillas donde se muestra el funcionamiento de diferentes flujos que ya han sido probados y cómo funciona cada una de las configuraciones que se establecieron. Conectores, que prácticamente son las aplicaciones que se han agregado a nuestro entorno y que de alguna forma necesitan una aprobación para poder conectarse con la cuenta de Office 365 que tenemos. Datos, pero bueno, al final las opciones que están más adelante son más complejas y las veremos a profundidad en los siguientes videos. Ahora lo que nos interesa es cómo funciona la opción de crear los flujos que nos interesan. En la opción de crear vamos a tener este menú de inicio donde tenemos la opción para empezar a crear nuestros primeros flujos y cada una de estas opciones representan diferentes flujos que se pueden iniciar a automatizar. Los primeros tres corresponden a una categoría que se llama flujos de nube, el siguiente flujos de escritorio y el siguiente proceso empresarial o de negocio. Para los videos de esta categoría de fundamentos nos vamos a enfocar en estos tres tipos y más adelante en este video explicaré un poco más cómo funciona o de qué va cada uno. Ahora, empezando con cualquiera de estos tres, podemos dar clic y en la parte superior tenemos la opción de agregar un nombre, que en este caso podemos empezar con llamarlo prueba. Y en la siguiente opción tenemos aquello que va a desencadenar el flujo. Pero bueno, esto por el momento no nos interesa, todavía no entraremos a detalle. En este inicio tenemos las diferentes aplicaciones que se pueden vincular con Power Automate, así como los diferentes elementos que corresponden a cada aplicación y las diferentes acciones que se pueden desplegar y procesar y ejecutar. Un ejemplo de esto puede ser OneDrive, que como desencadenador puede tener cuando se crea un archivo, cuando se modifica, etcétera, etcétera. Pero para entender a detalle qué es lo que podemos hacer con cada uno de estos elementos, tenemos que entender primero cómo se categoriza un flujo, qué elementos tiene, para entender cómo nosotros vamos a empezar a desarrollar los flujos que nos interesan automatizar para tener un mejor control de las tareas que hasta cierto punto pueden ser periódicas y que nos pueden llegar a ahorrar una cantidad de tiempo considerable de ser automatizadas. La estructura de un flujo de trabajo se caracteriza por tres elementos clave: los desencadenadores o triggers, acciones y conectores. Un desencadenador es aquella acción que inicia el flujo y entre las principales categorías que podemos encontrar
están los botones, calendarios o eventos. El siguiente elemento, que son las acciones, son aquellos procesos que se deben de realizar en el flujo, que puede ser desde cargar un archivo a OneDrive, empezar un proceso de aprobación, enviar correos, y los conectores son aquellos elementos que están implícitos en la interfaz y que son los que conectan una o más aplicaciones o servicios, que en este caso puede ser conectar Teams con Outlook, Planner con Excel, Power BI con SharePoint, etc. Los tipos de flujo que existen son de nube, escritorio, negocio, y son los que vimos al inicio sobre cómo funciona la interfaz de la versión online. Para cuestiones de estos videos nos vamos a centrar en los flujos de nube, que se activan de forma automatizada, o sea que son desencadenados por un evento, que los instantáneos, que se desencadenan de forma manual, y los programados, que nosotros podemos definir cuándo y con qué frecuencia los vamos a ejecutar. Ahora que ya vimos cómo funciona la estructura de Power Automate en la versión online y de los diferentes elementos clave para un flujo y de los tipos de flujo que existen, vamos a explicar cómo es que funcionó el primer flujo que hicimos en el video de introducción. Empezando con la aplicación del proyecto 1, que fue automatizar un proceso de alertamiento. Ahora que sabemos los diferentes elementos que conforman un flujo y las categorías que existen, este flujo en particular entra en la categoría de flujo de nube y en la subcategoría de automatizado. ¿Por qué? Porque el desencadenador o trigger es un evento que en este caso es cuando se crea un archivo en una carpeta específica de Teams. Entonces, en cuanto se crea este documento en esa carpeta, el flujo inicia. Es por ello que pertenece a esta categoría, y la acción que se desencadena después del trigger es el envío de un correo a un destinatario en específico que se define en el flujo. También el asunto se define y el cuerpo también es parte de lo que nosotros escribimos en ese primer video. Más adelante platicaré un poco más sobre cómo funciona el contenido dinámico de un flujo. Hablaremos de más ejemplos que pueden ser aplicados en el entorno laboral y que son muy útiles, especialmente cuando son tareas muy rutinarias. Y bueno, para terminar este video, y no menos importante, en la parte izquierda tenemos lo que son las conexiones o los conectores, que como mencionaba son elementos que están implícitos pero permiten la conexión entre los diferentes aplicativos que nosotros queremos automatizar. En este caso fue Outlook, SharePoint y Teams, aunque en este caso Teams va de la mano con SharePoint. Espero que les haya gustado el video y más adelante seguiré subiendo videos, así que para mí es de mucha ayuda su retroalimentación, sus comentarios y que me compartan ideas de qué problemas o qué ideas ustedes tienen en su entorno laboral y que les gustaría que fuesen automatizadas para que también el contenido de este canal sea más amplio, sea más diverso y todos podamos aprender.